Sinopsis. Un joven noble nacido en una influyente pero decadente familia magnate en la antigua Roma. Considerado un inútil por sus parientes debido a su falta de ambición y habilidades, el protagonista sorprende a todos al demostrar un intelecto brillante y un conocimiento estratégico que aplica para revitalizar la fortuna de su familia. Usando intriga política, maniobras comerciales y alianzas estratégicas, desafía las expectativas y busca consolidar el poder de su linaje en medio de la corrupción y el caos del Imperio Romano. Prólogo. Lee Jaeon nació en una familia humilde y, a pesar de sus esfuerzos, lo único que le quedó fue una montaña de deudas por pagar. Mientras sus amigos disfrutaban la juventud universitaria, él apenas lograba arañar un poco más de beca viviendo prácticamente en la biblioteca. Exhausto por el trabajo a medio tiempo y el estudio, cuando su mente ya no podía procesar más, mataba el tiempo leyendo libros. No porque fuera una persona refinada con la lectura como pasatiempo, sino porque no tenía ni un respiro para dedicar a otras aficiones. Últimamente estaba leyendo sobre la historia de la Roma antigua. No es que tuviera un especial interés en Roma, pero pensó que leer algunos libros le podría ayudar a sacar mejores notas en su curso de historia occidental. Además, tenía un trabajo de investigación pendiente: escribir un ensayo sobre una figura histórica antigua. Entre los personajes más célebres de la Roma clásica, destacaba Julio César, conocido también como Caesar. Aquel hombre que logró el éxito incluso estando enterrado bajo un montón de deudas. Esa idea le resultaba irónicamente amarga, dado que contrastaba drásticamente con su propia realidad. Claro, eso fue posible porque el pasado y el presente son muy distintos, pensó para sí mismo. Luego, con un suspiro, agregó: ¿qué demonios estoy haciendo, comparándome con alguien de otra época? No tenía sentido sentirse inferior a alguien de siglos atrás. Solo le generaba más frustración. Si pudiera leer el futuro como leo la historia, tal vez tendría una oportunidad de éxito que dejaría esto en nada, se dijo, mientras pasaba las páginas del libro. Sin embargo, algo no andaba bien. Su vista se volvió borrosa, y se sentía extraño. Quizá era por haber trabajado a pesar de tener fiebre alta el día anterior. Aunque se había tomado un antitérmico, no parecía haber mejorado. Olvidemos la tarea por ahora. Necesito dormir, murmuró. Acomodó el libro como una almohada y apenas 5 segundos después, cayó rendido, como si el sueño lo hubiera noqueado. Incluso mientras se hundía en un sueño profundo, los intereses de la deuda que tenía que pagar rondaban en su cabeza. Maldita sea, si al menos pudiera vivir un día sin preocuparme por el dinero, fue su último pensamiento en esta vida llena de miserias. Capítulo 1. Cuando Jaeun volvió a abrir los ojos, su cabeza estaba extrañamente aturdida. Estaba seguro de haber cerrado los ojos en la biblioteca, y no entendía por qué ahora estaba acostado. ¿Será que realmente me desmayé y me llevaron a la enfermería o al hospital? Sin embargo, al mirar alrededor, el escenario era demasiado peculiar para ser una enfermería o un hospital. ¿Será un set de grabación? ¿O todavía estoy soñando? La cama donde estaba acostado parecía lujosa, pero en realidad era menos cómoda que el colchón barato que tenía en casa. El techo no tenía ni siquiera luces fluorescentes, lo que lo hacía sombrío, y las paredes estaban completamente cubiertas de pinturas. Aunque no era un experto en arte, podía distinguir claramente que eran murales de estilo antiguo. A menos que fuera un set de filmación moderno, era imposible encontrar una casa así en la actualidad. ¿Cómo diablos llegué a este lugar? Cuando se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente desconocido, su mente se aclaró de golpe. Se levantó precipitadamente de la cama y se miró. ¿Qué demonios? ¿Por qué estoy usando esta clase de ropa? Llevaba puesto un extraño vestido de una sola pieza con mangas cortas hasta las rodillas y un cinturón decorado de manera extravagante. Al ser una prenda de una sola pieza, obviamente no llevaba pantalones, lo que le hacía sentir realmente incómodo. No solo la ropa era extraña, sino que su complexión también se sentía diferente. Su campo de visión estaba más bajo, como si se hubiera vuelto más pequeño. Instintivamente intentó sacar su teléfono para hacer una llamada, pero sus pertenencias no estaban por ningún lado. Sin poder comprender la situación actual, Jaeun comenzó a buscar un espejo por la habitación. Joven amo, ¿ya despertó? Joven amo. Las palabras de la mujer que entró corriendo la cortina no eran en coreano. Sin embargo, entendía su significado con total naturalidad.
Además, podía hablar con fluidez ese idioma que nunca antes había escuchado. Disculpe, creo que me equivoqué de casa. Aunque no entré a escondidas, parece que alguien me trajo aquí. La mujer, que vestía una especie de túnica larga, ladeó la cabeza antes de esbozar una sonrisa ambigua. Parece que bebió demasiado ayer. El señor le advirtió que no bebiera tanto vino. Si sigue desobedeciendo sus palabras, podría prohibirle ir a la taberna. El señor. ¿Taberna? Antes que eso, ¿dónde estoy? No me habré alejado de la provincia de Gyeonggi, ¿verdad? ¿No lo recuerda? Ayer Quintio lo trajo cargado después de que perdiera el conocimiento por beber. El señor se enfureció diciendo que emborracharse hasta perder el sentido es indigno de un noble. Las incomprensibles palabras de la mujer comenzaban a darle dolor de cabeza. ¿Por qué razón esta mujer lo llamaba joven amo? Quería decir que lo estaba confundiendo con alguien más, pero por su expresión, parecía que ese no era el caso. Mire, tengo una tarea que entregar mañana y debo irme. Además, tengo que ir a trabajar. El joven Marcos dice que tiene que trabajar. Esta vez la mujer abrió los ojos como platos, como si no pudiera entender lo que decía. Debe haber bebido demasiado ayer, parece que aún no se le pasa la borrachera. Yo me encargaré de explicarle al señor. La mujer se dio la vuelta para salir de la habitación. Jaeun la detuvo apresuradamente y la bombardeó con preguntas. Espere, espere. ¿Dónde estoy y por qué llevo esta ropa? ¿Dónde están todas mis cosas? Esto es obviamente la mansión de la familia Craso en la colina palatina, y usted es el joven amo. La mujer se acercó con rostro preocupado para examinar el semblante de Jaeun. ¿Se siente mal? ¿O tal vez tuvo una pesadilla? No, es que... Joven amo. ¿Por qué me trata con tanta cautela? Jaeun sentía que iba a perder la cabeza. Las pequeñas y limpias manos que veía eran claramente diferentes a las que recordaba tener. Por un momento, una posibilidad absurda cruzó por su mente. Disculpe, ¿podría traerme un espejo? Sí, se lo traeré. La mujer salió de la habitación y regresó en segundos con un pequeño espejo de bronce. Jaeun se quedó sin palabras al ver el espejo de bronce que parecía sacado de un museo. Cuando se miró en el espejo con manos temblorosas, estaba tan impactado que ni siquiera pudo gritar. En el espejo se reflejaba un joven latino con cabello negro, pero con rasgos completamente diferentes a los de un asiático. ¿Este soy yo? Mientras Jaeun miraba fijamente su reflejo con los ojos muy abiertos, la mujer le habló. Parece que aún no se ha recuperado del cansancio de ayer. ¿Quiere que le diga al señor que será difícil que tome las lecciones hoy? Espere. Su nombre era... Soy Chloe. Que incluso olvide mi nombre significa que realmente no se encuentra bien. Llamaré al médico. No, no llames al médico, Ak. Mientras seguía mirando el rostro en el espejo, repentinamente lo invadió un dolor de cabeza terrible. Cuando Jaeun se desplomó sujetándose la cabeza, Chloe, pálida del susto, salió precipitadamente a llamar a otras personas. Varias personas entraron a la habitación y le hablaron, pero no podía escuchar nada. En cambio, una avalancha de conocimiento sobre paisajes, nombres de personas y objetos que nunca había visto antes inundó su mente. Jaeun pudo recordar quién era él en este lugar. Marcus Licinius Crassus. Era el hijo mayor de Marcus Licinius Crassus, el hombre más rico de Roma, por lo que técnicamente era Marcus Licinius Crassus II. La actual familia Crassus era una de las casas nobles más prestigiosas que había producido cónsules en el pasado, además de ser un pilar fundamental de los optimates y poseer la mayor fortuna de Roma. Por alguna razón inexplicable, Jaeun se había convertido en el primogénito de esta familia inmensamente rica. Ante tanta información repentina, Jaeun perdió el conocimiento por un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, ya había oscurecido. Joven amo. ¿Ha recuperado la consciencia? Cuando Jaeun abrió los ojos, Chloe, que lo observaba preocupada, se levantó de un salto de su silla. Iré a buscar al señor. Espere un momento, por favor. Chloe, que salió casi corriendo de la habitación, regresó unos minutos después con un hombre de mediana edad de aspecto severo. Aunque era la primera vez que lo veía, Jaeun supo inmediatamente quién era. Era Marcus Licinius Crassus I, el patriarca de la familia Crassus y ahora padre de Marcus, en quien se había convertido Jaeun.
TSK, bonita forma de comportarse. El primogénito de la familia Crassus, borracho e inconsciente por el vino a tan temprana edad. Es que... Jaeun se sentía indignado, pero como tenía claros los recuerdos de Marcus bebiendo sin control, no podía defenderse. Crassus lo miró con desprecio, chasqueó la lengua y se dio la vuelta. Te di mi nombre con la esperanza de que fueras como yo, pero ¿cómo es posible que hayas salido así? No tendré más remedio que dejar el futuro de la familia en manos de Publius. Publius era el hermano menor de Marcus y el segundo hijo de la familia Crassus. El hecho de que mencionara abiertamente dejar la familia en manos del hijo menor demostraba lo mucho que Marcus había caído en desgracia ante su padre. Crassus se retiró a sus aposentos sin decir nada más. Chloe también miró de reojo a Jaeun antes de seguir a Crassus fuera de la habitación. Dejado solo en la habitación oscura, Jaeun, acostado en su cama, analizó fríamente la situación actual. Él era Marcus Licinius Crassus II. Esta era una verdad y una realidad innegables. Aunque era absurdo, al menos podía entenderlo. El problema era que, a sus 12 años, ya era conocido como un libertino que hacía sufrir a su padre. Crassus II ya tenía una notoria reputación en toda Roma por causar diversos disturbios, respaldado por el poder y la riqueza de su familia. Aunque uno podría pensar que tanto podría hacer un niño de apenas 12 años, Marcus era una persona de muy mala índole. Aunque evitaba meterse en problemas legales, atormentaba despiadadamente a cualquiera que le molestara en lo más mínimo. Sus objetivos eran principalmente los esclavos de otras casas y plebeyos caídos en desgracia, por lo que al principio Crassus no le prestó atención. De cualquier manera, en esta época los esclavos eran considerados simples objetos. Nadie iba a hacer un gran problema por maltratar a algunos plebeyos de clase baja. Sin embargo, cuando la situación se fue agravando, incluso Crassus no pudo seguir ignorándolo. Crassus prohibió a Marcus usar esclavos para cometer actos de violencia sin motivo. En respuesta, Marcus cambió deliberadamente hacia una vida de libertinaje y excesos en la comida y la bebida. Originalmente, aunque los romanos bebían mucho vino, era común diluirlo considerablemente con agua. Aquellos que bebían vino de alta graduación hasta emborracharse eran considerados bebedores de mala calaña. Marcus se juntaba con nobles jóvenes de mal carácter y se emborrachaba casi a diario a pesar de su corta edad. Así que era inevitable que la confianza de su padre se hubiera desplomado. Vaya, es el ejemplo perfecto del típico noble sin concepto. Y ahora tengo que vivir como este tipo. Aunque su vida había cambiado de la noche a la mañana, Jaeun se adaptó a la situación actual con sorprendente calma. De todas formas, en Corea había sido un don nadie destinado a vivir en la pobreza, pagando préstamos toda su vida. ¿No sería cientos de veces mejor vivir como el hijo de una antigua familia noble donde nunca tendría que preocuparse por el dinero? Aunque la familia pasaría a manos de su hermano menor, a Jaeun realmente no le importaba continuar el legado familiar. Bastaba con abandonar su vida de libertinaje y vivir cómodamente como noble bajo la sombra de su poderoso padre y hermano. Crassus, no era ese famoso magnate que formaría el triunvirato con César y Pompeyo para controlar Roma. Perfecto, perfecto. Adiós para siempre a mi vida de pobreza. Aunque la vida en la antigüedad sería algo incómoda, podría soportarlo por vivir la vida privilegiada que tanto había deseado. Como levantar sospechas si cambiaba demasiado repentinamente, pensó que sería mejor ir siguiendo gradualmente las palabras de Crassus. Justo cuando su pecho se hinchaba de esperanza ante el prometedor futuro que visualizaba, un conocimiento histórico que Jaeun poseía cruzó por su mente. Espera. ¿No murió Crassus cuando emprendió una expedición imprudente tratando de igualar la fama de César y Pompeyo? Su memoria no fallaba. Crassus emprendería una expedición contra Partia, la gran potencia oriental, sufriendo una de las derrotas más humillantes en la historia de Roma y encontrando la muerte. El problema era que en esa batalla también moriría Publius, el hijo menor que estaba en pleno ascenso. Su plan de vivir cómodamente bajo la protección de su padre y hermano se encontraba en crisis antes incluso de comenzar. La expresión de Jaeun, que había estado saboreando prematuramente su futura vida de lujos, se retorció como un papel arrugado. Capítulo 2. Vaya. Este vino está increíble. Jaeun, quien ya se había adaptado perfectamente al cuerpo de Marcus, estaba disfrutando hoy también de un lujoso banquete con sus amigos.
Dicen que el ser humano es un animal de costumbres. Al principio, este mundo antiguo sin internet ni teléfonos inteligentes le parecía insoportablemente sofocante. Pero eso duró poco. En cuestión de días, la incomodidad de vivir alejado de las comodidades modernas se volvió algo más o menos tolerable. Podía disfrutar de los mejores manjares de temporada sin preocuparse por el dinero, y siempre tenía esclavos a su lado dispuestos a cumplir cualquier orden. De hecho, sentía que vivía incluso más cómodamente que en la era moderna. Por supuesto, Jaeun, con su sensibilidad moderna, jamás daba órdenes crueles a los esclavos. Aunque su conciencia le remordía por el simple hecho de tener esclavos, seguía las costumbres de la época por el momento. Jaeun no tenía el sentido de la justicia ni la iniciativa suficiente como para oponerse activamente a la ideología de la época. Después de todo, él no era más que una persona común y corriente como cualquier otra. Lo mejor que podía hacer era consolarse con la excusa de que al menos trataría a los esclavos de manera humana. Por supuesto, incluso solo con eso, los esclavos de la familia murmuraban sobre cómo Marcus había cambiado. Marcus ya no golpeaba a los esclavos ni bebía vino hasta perder el conocimiento. Simplemente bebía vino con sus amigos hasta alcanzar un agradable estado de embriaguez y disfrutaba de los banquetes. Como Craso permitía ese nivel de diversión, Jaeun no tenía absolutamente nada de qué preocuparse. Jaeun, convertido en Marcus, estaba completamente embriagado por las comodidades que le brindaba su vida actual. La guerra contra los partos en la que morirían Craso y Publio no ocurriría hasta dentro de 20 años. Habría tiempo más que suficiente para preparar un plan cuando llegara a la edad adulta. Por ahora, solo quería disfrutar tanto como fuera posible. Casio, su amigo cercano, le sirvió más vino en su copa vacía mientras le insistía. Vamos, tomemos una más. Todavía no estás ebrio, ¿verdad? Por supuesto que no. Puedo beberme esto de un solo trago. Oh, digno del primogénito de la casa de Craso. Cuando se bebió el vino de un trago, tanto sus amigos como los esclavos alineados detrás aplaudieron y vitorearon. Ah, ¿será esto el paraíso? Era una sucesión de días lujosos que ni siquiera podría haber soñado en su vida anterior. Estaba tan satisfecho que incluso pensaba que esto debía ser la definición de una vida feliz. Jaeun terminó la reunión justo antes de emborracharse por completo. Después de acordar ver una pelea de gladiadores en el anfiteatro al día siguiente, se dirigió a la mansión con paso ligero. La mansión de la familia Craso estaba ubicada en la colina Palatina, la mejor situada entre las 7 colinas de Roma. A pesar de estar en una zona elevada, tenía agua abundante, y al estar junto al río Tíber, disfrutaba de una fresca brisa del oeste. Bajando la pendiente, se llegaba directamente al centro de la ciudad, el Foro Romano. La mayoría de las familias poderosas y adineradas de Roma tenían sus mansiones en esta colina palatina. Si lo comparáramos con Seúl, sería como tener un edificio en Gangnam. No había punto de comparación con su vida anterior, donde tener una casa en el área metropolitana, ni siquiera en Seúl, era un sueño de vida. El banquete de hoy se había celebrado alquilando todo un bar en Subura, donde vivía la gente común. Esta debe ser la vida de los hijos de los magnates, ¿eh? Por supuesto, Jaeun nunca había visto a un hijo de un magnate en su vida. Aún así, el simple hecho de estar en la misma categoría que esa gente que solo había visto en dramas le hacía sentir orgulloso. Joven amo, por favor, suba. Un joven griego de apariencia inteligente guió a Jaeun hacia una lujosa litera. El joven, llamado Septimus, era un liberto que Craso había asignado como asistente y supervisor de su hijo. Como Craso participaba en diversos negocios, empleaba a numerosos libertos. En principio, los senadores no podían participar en actividades comerciales. Por supuesto, esta era una ley solo de nombre. La mayoría de los senadores participaban en varios negocios a través de representantes. Los libertos, al ser legalmente ciudadanos libres, facilitaban eludir responsabilidades en caso de investigación. Septimus también había ganado su libertad gracias a que Craso reconoció su perspicacia e inteligencia. Actualmente, su principal tarea era educar a Marcus y resolver los problemas que éste pudiera causar. Ante la invitación de Septimus para subir a la litera, Jaeun negó con la cabeza. No hace falta. Hoy me siento bien, así que caminaré hasta casa. Solo haríamos que ellos se cansen cargando la pesada litera. Pero ese es el trabajo de los esclavos.
Antes ni siquiera usaba la litera en el jardín. Eso fue porque era inmaduro. Me conmueve, como su tutor, ver que ha madurado tanto en solo 3 días. Jaeun se rió ligeramente ante el mordaz sarcasmo de Septimus. El Marcus original rehuía bastante de él, el hombre de confianza de su padre. A diferencia de los esclavos, los libertos eran oficialmente miembros del clan y no se les podía tratar irrespetuosamente, excepto por el jefe de la familia. Mientras que el original Marcus siempre buscaba excusas para evitarlo, Jaeun era diferente. De hecho, se sentía afortunado de tener a su lado a alguien tan directo, como un secretario. Hoy un banquete, mañana los gladiadores, y pasado mañana otro banquete. Roma es verdaderamente increíble. ¿No crees que este es el paraíso en la tierra, Septimus? Si así lo considera usted, joven amo, supongo que lo es. Sí, Roma es el ideal que siempre soñé. Hay una razón por la que la llaman el gran imperio en el foot. Jaeun, bajo los efectos del alcohol, murmuraba cosas incomprensibles sobre el futuro y el imperio mientras caminaba tranquilamente por las calles de Subura. Mientras caminaba embriagado de felicidad, se escuchó un estruendo adelante y una pesada puerta se abrió lentamente. Jaeun se detuvo para ver qué sucedía. Por la rendija de la puerta apareció un hombre rechoncho. Tras él, un hombre corpulento arrojó un saco al suelo. Algo se movía dentro del saco tirado como basura. ¿Qué es eso? ¿Hay algún animal ahí dentro? El contenido del saco seguía mostrando ligeros movimientos. Jaeun frunció el ceño y chasqueó la lengua. Incluso en la era moderna había muchos subhumanos que maltrataban animales. Con el alcohol en su sistema y algo alterado, Jaeun se acercó al hombre pensando en darle un sermón. Sus pasos resonaron en la calle nocturna mientras acortaba la distancia. Cuando iba a pasar junto al saco, Jaeun se detuvo instintivamente. Su mirada se desvió bruscamente hacia el contenido que se asomaba por el saco ligeramente desatado. Sintió algo cálido tocando suavemente su tobillo. Una mano esquelética como una rama seca agarraba su tobillo. Era tan débil que apenas se sentía el agarre. La dueña de la mano que salía del saco era una niña pequeña. Tendría unos 10 años. Era una niña tracia con pelo negro casi castaño. Sus ojos apagados no mostraban ninguna fuerza, y debajo de sus hombros estaba cubierta de marcas de golpes. Su cuerpo, cercano a la desnutrición, apenas podía llamarse humano. No sería exagerado decir que estaba más cerca de un cadáver, apenas con vida. Ante esa visión deplorable, la agradable embriaguez se evaporó al instante. Era una persona. La niña tracia se aferraba desesperadamente al pie del pasmado Jaeun. Aunque podría haberse soltado fácilmente por lo débil del agarre, lo que transmitía no era fuerza sino determinación. No hacía falta preguntar qué tipo de determinación era. Era el deseo de vivir. La niña intentaba mover sus labios, de los que no salía ningún sonido. ¿Me estás pidiendo ayuda? Jaeun murmuró como para sí mismo. Como en respuesta, los labios secos de la niña se movieron ligeramente, pero con determinación. Aunque su voz era más débil que un suspiro, para Jaeun sonó como un trueno. Oye. ¿Qué crees que haces, mocosa? ¿Quieres que te castigue? El hombre rechoncho gritó irritado e hizo un gesto con la barbilla. El esclavo corpulento que estaba detrás dio un paso adelante. No te metas en asuntos ajenos y lárgate. Si no. El hombre, que estaba hablando amenazadoramente, se calló al ver a los esclavos alineados detrás de Jaeun. Solo con ver la complexión y vestimenta de los esclavos se podía deducir indirectamente el estatus de la familia. Además, detrás de Septimus y los esclavos había una lujosa litera. El hombre, que era perspicaz, se dio cuenta al instante de que el estatus de Jaeun no era ordinario. ¿Es usted un noble? En Roma, ni siquiera los nobles tenían derecho a pisotear a los plebeyos a su antojo. Los ciudadanos romanos, fueran nobles o plebeyos, podían disfrutar de los derechos garantizados como romanos. Sin embargo, una familia distinguida con poder y riqueza podía enterrar a alguien de formas que no violaran la ley. Incluso siendo ambos romanos, era irrazonable que un plebeyo mantuviera la cabeza alta frente a un noble de una familia distinguida. Como Jaeun tenía los recuerdos de Marcus, conocía bien esta realidad de Roma. Imitando la expresión arrogante del antiguo Marcus, asintió levemente con la cabeza. ¿Realmente necesitas preguntar algo tan obvio? Por esto detesto a los ignorantes.
Mis disculpas. ¿Y qué pasa con esta niña? Aunque intentaba no mostrarlo, su voz estaba cargada de ira evidente. El hombre sonrió servilmente mientras se frotaba las manos. Es mi esclava. Pensé que necesitaba algo de educación, así que estaba disciplinándola. ¿Disciplina, dices? La voz de Jaeun comenzó a mostrar irritación. Sabía, como conocimiento teórico, que en esta época los esclavos eran propiedad de sus amos. El trato que un amo diera a su esclavo era asunto exclusivo del amo. Siendo brutalmente honesto, incluso si lo mataba a golpes por disgusto, no habría mayores consecuencias. El amo solo sufriría la pérdida monetaria equivalente al valor del esclavo. Jaeun, ya bastante adaptado a la sociedad romana, era consciente de estos hechos. Sin embargo, ver a una niña pequeña siendo golpeada frente a sus ojos no era una vista agradable, y la sensación de su mano temblorosa aferrándose desesperadamente a su tobillo solo aumentaba su disgusto. Es la primera vez que veo una disciplina tan brutal para una esclava tan joven. ¿No se suele dejar esto a cargo de libertas? Esto parece más un castigo que disciplina. Hay que hacerlas sumisas desde el principio para evitar problemas cuando sirvan después. Como tiene buen aspecto, si la domamos así y la arreglamos bien, podemos sacarle más que el precio de compra vendiéndola como primera vez. Al ver que la expresión de Jaeun se torcía aún más ante la explicación, el hombre se apresuró a agregar nerviosamente. Por supuesto, imagino que la disciplina de esclavos en las nobles familias es diferente a la de los plebeyos. Sí, seguramente es mucho más sistemática y racional. Nuestros métodos plebeyos son ciertamente toscos e inadecuados, sí. Pero es la manera que conocemos. Es mi esclava y puedo hacer lo que quiera, no es asunto tuyo. Era lo que el hombre estaba tratando de decir de la manera más cortés posible, mientras mostraba una sonrisa servil y estudiaba la expresión del joven noble ignorante del mundo que tenía frente a él. Era la típica imagen de un joven amo mimado de familia noble tratando torpemente de darse importancia. En casos así, normalmente bastaba con adularlos un poco para que se fueran, por lo que el hombre no le dio mayor importancia. Jaeun soltó una risita burlona al ver esa expresión, leyendo perfectamente sus intenciones. Entendió de inmediato lo que el hombre quería decir. Los derechos de propiedad sobre un esclavo caían claramente en la categoría de derechos de propiedad. Incluso siendo noble, interferir más allá sería considerado un abuso de poder. Jaeun, mirando a la joven esclava temblando a sus pies, reflexionó por un momento sobre el sistema esclavista romano. La esclavitud era un concepto natural en la antigüedad de hace 2000 años. La capacidad productiva de la antigüedad era incomparablemente menor que la moderna. Para manejar una riqueza inmensa como la de un magnate en ese contexto, inevitablemente tenía que haber gente pisoteada debajo. Jaeun sabía lo miserable que era su vida, pero era la primera vez que lo veía con sus propios ojos. Los recuerdos de su vida anterior como alguien de clase baja se superpusieron con la imagen de esta niña luchando por sobrevivir aquí y ahora. Esos recuerdos movieron su corazón. ¿Qué planeas hacer con ella de ahora en adelante? Pues, seguir disciplinándola como hasta ahora. TSK. Qué vulgar, ¿y si muere en el proceso? No es la primera vez que hago esto, sé exactamente cuánto pueden aguantar antes de morir. El hombre, percibiendo algo inquietante en la expresión de Jaeun, se apresuró a agregar. Aunque por dentro estaba irritado de que siguiera ahí buscando problemas, no podía hablar irrespetuosamente al hijo de una familia noble, así que no le quedaba más remedio que contenerse. Legalmente, ella es definitivamente mi propiedad. Incluso siendo noble, debe saber que según la ley romana no puede interferir con la propiedad de un ciudadano, ¿verdad? Por supuesto. ¿Quién ha dicho lo contrario? Jaeun continuó con una sonrisa burlancia. Ese es precisamente el problema. Capítulo 3. La reacción inesperada de Jaeon desconcertó visiblemente al hombre. ¿Qué quiere decir? Lo que intento explicarle es que esta esclava me pertenece, sin duda alguna. Lo sé. Los esclavos son propiedad de sus amos, ¿no es así? Sí, exactamente. Por supuesto. Entonces, ¿no sería lógico que las faltas cometidas por un esclavo sean responsabilidad de su amo? Ante la sonrisa sardónica de Jaeon, el hombre frunció el ceño por primera vez abiertamente. Jaeon notó que su interlocutor había perdido la compostura. Mira mi tobillo.
Tu esclava lo agarró y ahora está cubierto de sangre. ¿Cómo se atreve una esclava a tocar y ensuciar el cuerpo del primogénito de un senador? Pero eso no es mi culpa, ella actuó por su cuenta. ¿Tu preciada ley permite algo así? Bueno, es que... El hombre, sin poder refutar, se quedó sin palabras. Era justo lo que esperaba. Incluso en la actualidad, a menos que uno sea abogado, casi nadie se sabe las leyes de memoria. La mayoría de los que presumen de conocimientos legales solo conocen las partes que les convienen. Los esclavos no son personas sino posesiones de sus amos, ¿verdad? Entonces no sería exagerado interpretar esto como una grave falta de respeto de tu parte hacia mí. ¿No estoy en lo correcto, Septimus? Así es, mi señor. Incluso si usted decidiera llevarse a esa esclava ahora mismo y ejecutarla, el amo no tendría derecho a quejarse. Y si no está de acuerdo, podría exigirle una compensación monetaria al amo. Cuando Septimus asintió con calma, la expresión del hombre se distorsionó completamente. No es fácil conseguir una esclava virgen de gran belleza. Incluso si se encuentra una, naturalmente costaría una suma considerable. El hombre estaba dispuesto a llegar hasta un juicio si era necesario. Entonces, ¿está diciendo que como mi esclava lo ha ofendido, debo entregársela? Exacto. Me la llevaré y le haré pagar personalmente por su falta de respeto. Te pagaré lo que gastaste en adquirirla. No tendrás quejas con eso, ¿verdad? No hay tonto que entregue algo solo porque se lo pidan. El hombre estaba seguro de que con solo 1 o 2 años más de entrenamiento, podría obtener más del doble de lo que había invertido. No tenía la más mínima intención de entregar semejante mina de oro al precio de costo. Si fuera el doble tal vez, pero no puedo cederla solo por el precio original. Jaeon soltó una risita despectiva. Ja. Parece que hay un malentendido, no estoy comprándote mercancía. Te estoy diciendo que me entregues por su precio a una esclava que me ha faltado el respeto para que yo la castigue. ¿Y si me niego, me denunciará? ¿Denunciarte? ¿Por qué debería someterme a algo tan tedioso e incómodo? Gracias a los recuerdos de Marcus, Jaeon sabía perfectamente cómo tratar con este tipo de personas. Yo, siendo generoso, podría pasar por alto tu falta de respeto, pero quién sabe si otros relacionados conmigo pensarían igual. Podrías encontrarte con extrañas desgracias mientras continúas tu negocio en Roma. Pequeños problemas como que nadie quiera venderte esclavos, o que ocurra un incendio inexplicable y los bomberos no acudan a apagarlo. El rostro del hombre palideció por completo. Era una amenaza clara y un típico abuso de poder aristocrático. Pero no había nada que pudiera hacer en esta situación. Si bien el hombre era infinitamente más fuerte que la joven esclava, Jaeon, como primogénito del hombre más rico de Roma, poseía un poder muchísimo mayor que un simple comerciante de esclavos. El hombre se dio cuenta de que estaba en una situación muy desagradable. De todas las personas con las que podría haberse topado, tuvo que ser con un noble tan quisquilloso y entrometido. Como último recurso, intentó una resistencia desesperada. Incluso si cedía la esclava ahora, no sabía qué otros problemas podría causarle después. Necesitaba demostrar que él tampoco era alguien a quien se pudiera tomar a la ligera. No sé de qué familia tan importante será usted, pero yo también tengo conexiones con nobles. Incluso conozco a varios que tienen asiento en el Senado. Debería saber que si no pueden obtener esclavos de mí, podrían sentirse bastante incómodos. Jejeje, ¿así que tienes conexiones con nobles? Jaeon, ignorando completamente las palabras del hombre, esbozó una fría sonrisa burlancia. Eso me hace preguntarme sinceramente, ¿crees que esos senadores con los que comercias se pondrían de tu lado en vez del de la familia Craso? ¿Quieres que lo comprobemos? ¿Craso? La boca del hombre se abrió tanto como humanamente era posible. La familia Craso era conocida por todos los romanos comunes como la más rica en la historia de Roma. Especialmente la gente que se dedicaba a negocios turbios, como el comercio de esclavos, recordaba claramente el lado oscuro que Craso había mostrado al acumular su riqueza. Craso había sido originalmente un comandante bajo las órdenes de Sila, quien ejerció una dictadura de hierro para fortalecer el poder del Senado. La inmensa riqueza que obtuvo durante la purga despiadada de los opositores de Sila se convirtió en la base de la fortuna de Craso. Se dice que fue tan despiadado en la eliminación de los opositores que hasta el mismo Sila mostró su desaprobación.
De cualquier manera, entre los discípulos más famosos del ahora fallecido Sila, cualquiera nombraría primero a Pompeyo y segundo a Craso. También estaba Lúculo, quien había sido elegido cónsul este año, pero el impacto de ser el hombre más rico de Roma que tenía Craso era definitivamente mayor. Un simple comerciante de esclavos no era alguien que pudiera permitirse mantener su orgullo ante él. Lo único que el hombre podía hacer era postrarse y suplicar. ¡Ay, mi señor! Discúlpeme por no haberlo reconocido y haber hablado imprudentemente. Por supuesto que puede llevarse a la esclava que ensució su tobillo. Por supuesto que debo entregársela. Me conformo totalmente con recibir solo el precio original. Debo estar agradecido. ¿Así? Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo. ¿No es maravilloso cuando los conflictos se resuelven de manera que ambas partes queden satisfechas? Te pagaré mañana. Sí, sí, por supuesto. Jejeje, puede pagarme cuando guste. Con su permiso, me retiro. El hombre, frotándose las manos servilmente, cerró la puerta y se metió dentro como si huyera. Jaeon, sin dignarse a mirar al hombre que huía, se acercó a la niña que yacía en el suelo. Puedes dormir tranquila. De ahora en adelante estarás bajo mi protección. Ante esa voz amable que llegó como en un sueño, la niña cerró lentamente sus ojos llenos de terror y desesperación. Aunque no lo demostraba, el sorprendido era Septimus. Nunca había visto este lado de Marcus. Si tuviera que clasificarlo, Marcus era más del tipo que mataba a golpes a los esclavos, definitivamente no del tipo que los salvaba. Por eso, expresó la pregunta obvia. ¿Piensa tomarla, señor? ¿Eh? ¿Tomarla? ¿A qué te refieres? A la niña, señor. ¿A esta niña? No tenía esa intención en particular. La expresión de Septimus mostró aún más incomprensión. En Roma, tomar a un esclavo joven no era algo particularmente criticado. Los únicos intocables eran los niños nacidos libres y las sacerdotisas de Vesta. En la sexualmente liberal Roma, acostarse con una joven esclava ni siquiera era motivo de escándalo. Entonces, si no iba a tomarla, ¿por qué molestarse en salvarla? Entonces, ¿por qué la salvó? Normalmente nunca habría hecho algo así. Simplemente porque arruinó mi buen humor. ¿Se refiere al comerciante de esclavos? Sí. Un simple comerciante de esclavos hablando constantemente de manera irritante sobre los métodos de educación de las familias nobles y derechos de propiedad. Así que era por eso. Jaeon, expresando pensamientos típicos de un joven noble romano, se alejó caminando pesadamente, dejando atrás a Septimus. Por supuesto, esto era solo la mitad de la verdad. También se debía a que la imagen de la niña tan impotente y miserable le había recordado momentáneamente su vida anterior. Aunque solo era autocomplacencia, el pequeño acto de salvar a una niña había causado una débil ondulación en el corazón de Jaeon. Tal vez por eso, sintiendo que su humor manchado comenzaba a mejorar gradualmente, Jaeon empezó a tararear mientras caminaba. Y Septimus, observando la silueta de su pequeño amo alejándose con pasos pesados, sintió una extrañeza diferente a la de antes. Aunque su manera de hablar seguía siendo la típica de un joven noble inmaduro, últimamente sentía que su comportamiento estaba cambiando definitivamente. Ah, por cierto, ¿qué haremos con ese comerciante de esclavos? Investiga si ha cometido algún acto ilegal. Y si ha hecho algo que merezca castigo, filtra la información discretamente a un abogado que no tenga relación con nosotros. Basura como esa seguramente ha cometido innumerables infracciones legales. Si lo investigamos, encontraremos infinidad de motivos para denunciarlo. Lo manejaré como usted indica. Septimus esbozó una ligera sonrisa que nadie podía ver. Aunque ahora era un hombre libre, él también había sido un esclavo. No había forma de que viera con buenos ojos a alguien que golpeaba y vendía esclavos por razones absurdas. Tenía órdenes de Craso de reportar incondicionalmente cualquier problema que causara Marcus. Sin embargo, esta vez decidió presentar un informe lo más favorable posible a Craso. De vuelta en la mansión, Jaeon se planteó una pregunta. ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Era una cuestión que requería una respuesta seria. Vivir como un heredero moderno, disfrutando libremente de los lujos que no pudo tener en el pasado. No podía tener solo eso como objetivo.
La ondulación que comenzó en su corazón después de salvar a una niña hoy continuaba haciendo que Jaeon reflexionara. Conceptos que en su vida anterior había ignorado completamente, pensando que nunca tendrían nada que ver con él, ahora surgían constantemente en su mente en este momento. Poder. Autoridad. Tras experimentar hoy su verdadera naturaleza, Jaeon se sumergió cada vez más en sus propios pensamientos. Desde que despertó en esta mansión, incluso incluyendo toda su vida anterior, esta era la primera vez que había usado su poder para someter a alguien. Después de vivir una vida siendo siempre el oprimido, por primera vez se había convertido en el opresor y había utilizado el poder. La impresión no fue para nada insignificante. Jaeon pronunció una frase que en este momento, antes de Cristo, solo él conocía. Noblesse oblige. La nobleza obliga. Como Francia ni siquiera existía todavía, la gente de aquí solo entendería si lo dijera en latín como príncipes obliges. En la era moderna, esto se consideraba una virtud natural. Pero al estar realmente en esa posición, se dio cuenta de que no era nada fácil. Pensemos fríamente. ¿Qué puedo hacer con mis capacidades? Salvar a algunos esclavos que llamen su atención no solo era insatisfactorio, sino que difícilmente podría considerarse un logro significativo. Tampoco tenía intención de hacer la descabellada propuesta de abolir la esclavitud. La esclavitud era un elemento crucial que sostenía la economía romana actual. Proponer algo así sin tener una alternativa viable sería una sentencia de muerte. Incluso los hermanos Graco fueron asesinados por las clases privilegiadas por proponer reformas agrarias. Si propongo reformas radicales, me enfrentaré inmediatamente a los poderosos. La historia de cómo los hermanos Graco, como tribunos de la plebe, intentaron redistribuir la riqueza y fracasaron es tan famosa que aparece en los libros de texto de secundaria. Una ley agraria más moderada sería aprobada más tarde cuando César se convirtiera en cónsul. En los libros que Jaeon había leído, explicaban así por qué los hermanos Graco fracasaron y César tuvo éxito. Aunque la reforma de César era menos radical que la de los Graco, había otra diferencia crucial. Los hermanos Graco solo contaban con el apoyo del pueblo y no consideraron en absoluto a la clase privilegiada del Senado. Es decir, era una reforma que se asemejaba más a una revolución de abajo hacia arriba. Por el contrario, César procedió con sus reformas después de obtener el cargo de cónsul, la más alta magistratura de Roma. Y añadió peso a su propuesta atrayendo a Pompeyo, quien gozaba del mayor prestigio, y a Craso, el hombre más rico. Las reformas encuentran mucha menos resistencia cuando se realizan desde dentro del sistema y no desde fuera. Incluso quien abolió el derecho de vida y muerte sobre los esclavos fue Adriano, quien más tarde se convertiría en emperador de Roma. Efectivamente, para lograr cambios, primero hay que alcanzar una posición desde la que se puedan impulsar. En una posición así, cada palabra tendría peso y sería más fácil promover cambios en la conciencia de la gente. Podría cambiar las numerosas contradicciones y problemas que alberga esta sociedad y hacer que Roma sea aún más grande. A Jaeon le gustaba Roma. Al ser una potencia tan brillante, había innumerables películas y series sobre Roma, y al estar expuesto a ellas, había desarrollado inconscientemente una admiración por el gran imperio. ¿Cómo no iba a gustarle ahora que había nacido en una familia noble de la clase gobernante de Roma? Jaeon deseaba que esta Roma avanzara de manera aún más grandiosa y brillante que en la historia original. Primero necesito poder. Antes de hablar de un mundo mejor o cualquier otra cosa, necesito tener poder. Los pensamientos de Jaeon comenzaban a tomar forma cada vez más concreta. Sin poder, no se puede cambiar nada. Por mucho que pregone conocer un mundo más racional y desarrollado, sin poder solo lo tratarían como a un loco. No, sería afortunado si no lo asesinan como a los hermanos Graco. La cuestión es cómo lograrlo. ¿Será suficiente con simplemente llegar a ser cónsul? No, solo eso es imposible. Aunque el consulado sea el cargo más alto de Roma, el mandato es de solo un año. En principio, la reelección es imposible a menos que sea un asunto de vida o muerte para el Estado. Así es imposible impulsar reformas que requieren una visión a largo plazo. Incluso si me convirtiera en dictador como César, los romanos tienen una reacción casi alérgica a los dictadores. Incluso César, que aprobó muchas reformas con muy buenas intenciones, terminó siendo asesinado.
Incluso Sila, que ejerció la dictadura en favor de las clases privilegiadas y renunció inmediatamente al poder, es frecuentemente criticado como dictador en Roma. Sobre todo, el mayor problema es que Jaeón no se sentía muy confiado de poder competir con figuras tan destacadas como César o Pompeyo. Podría ganar sabiendo aproximadamente lo que va a pasar. No, ¿qué pasa si algo sale mal y estalla una guerra civil? ¿Cómo podría vencer a César? En la Roma de finales de la República, era casi imposible llegar a la cima sin talento y méritos militares. Era natural, ya que cuando surgían problemas, casi siempre se resolvían por la fuerza. ¿No murió Craso en una expedición tratando desesperadamente de obtener los méritos militares que le faltaban? Ah. Si hubiera sabido que esto pasaría, debería haber estudiado a fondo la historia de la Roma antigua en lugar de solo superficialmente. Es inútil culpar a su yo del pasado por no saber que iba a caer repentinamente 2000 años atrás. Mientras deambulaba por la habitación sumido en sus preocupaciones, Jaeón aplaudió inconscientemente ante una idea que le vino de repente. Claro. No necesito competir con alguien como César, ¿verdad? ¿Por qué hacer algo tan tonto? Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 4. Con solo cambiar un poco su perspectiva, Jaeón se dio cuenta de que no había razón para competir con César. César también evitó el enfrentamiento directo con Sila, una figura legendaria de su época. La razón era simple: la diferencia de edad. Sila, que era 38 años mayor que César, murió mucho antes de que éste comenzara su actividad política. La diferencia de edad entre César y Marcus era menos de 20 años. Aunque no podía esperar a que muriera de viejo, Jaeón sabía que César sería asesinado. César fue asesinado a los 56 años. Para entonces, Marcus estaría justo en la edad perfecta para iniciar su apogeo político. Según la historia, la lucha por la sucesión después de César se reduciría a una confrontación entre Antonio y Octaviano. De estos dos, Octaviano, el hijo adoptivo de César, saldría victorioso, convirtiéndose en quien más tarde sería conocido como Augusto. Los historiadores dicen que fue entonces cuando Roma se transformó de república a imperio. Este era exactamente el punto donde Jaeón podía insertarse. ¿No bastaría con desarrollar poder bajo César y después apropiarme de Roma cuando él muera? Incluso analizándolo, no le parecía una idea descabellada. Si cultivaba bien su poder hasta entonces, definitivamente podría participar en la batalla final por el control del mundo mediterráneo después de la muerte de César. El tiempo para desarrollar el poder necesario para llegar a la cima de Roma, la atención que recibiría durante ese tiempo, todo se resolvería fácilmente estando bajo César. El tremendo poder de atracción de César, quien fortalecía su autoridad mientras acumulaba victorias, absorbería toda la vigilancia del Senado. Así, Jaeón podría aumentar cómodamente su poder bajo esa sombra. Si no lograba desarrollar suficiente poder, también era posible evitar el asesinato de César y convertirse en su verdadero brazo derecho. El plan general está listo. Lo importante son los ajustes específicos, ¿cómo debería manejarlos? Había tomado historia occidental como materia optativa y leído libros relacionados, así que conocía las grandes líneas de la historia. Pero esto no era suficiente. Aunque conocer de antemano los grandes acontecimientos futuros era una ventaja enorme, no era algo absolutamente perfecto. Sería diferente si conociera todos los detalles minuciosos, pero Jaeón no era un especialista con tal dominio de la historia romana. Había un alto riesgo de meterse en grandes problemas si actuaba precipitadamente basándose solo en conocimientos fragmentarios. Para hacer un plan perfecto necesito más conocimientos, esto me está dando dolor de cabeza. Aunque tenía una dirección general, elaborar los detalles siempre requería esfuerzo y dedicación. Jaeón se quedó dormido sin darse cuenta mientras daba vueltas en la cama pensando. ¿Cuántas horas habría dormido? Jaeón despertó. O quizás acababa de quedarse dormido. Ante sus ojos se extendía el familiar paisaje de una biblioteca. Era muy similar a la biblioteca de su alma mater, que se jactaba de tener la mayor colección de libros entre las universidades nacionales. La única diferencia era que no se veía a nadie más que Jaeón. No recordaba haber visto nunca la biblioteca de su universidad tan vacía, sin ni siquiera una mosca. ¿Y esto qué es? ¿He vuelto al lugar donde vivía originalmente?
Intentó salir de la biblioteca, pero extrañamente no podía ver la salida. De repente, Jaeon recordó que aquí podría leer los materiales que estaba buscando. Rápidamente buscó y tomó prestado el libro de investigación más grande y grueso sobre la historia de la Roma republicana tardía. Como era muy extenso, se concentró en leer solo las partes necesarias. Desafortunadamente, no quedaban muchos registros sobre Craso II, en quien Jaeon se había reencarnado. Solo se sabía que permaneció como partidario de César incluso después de la muerte de su padre y su hermano, y que su hijo se unió al bando de Augusto. Bien. Por ahora, concentrémonos en memorizar la información sobre las figuras principales del final de la República. En realidad, el conocimiento sobre las personas que lo rodeaban era mucho más urgente que la información sobre sí mismo. Jaeon decidió estudiar cuidadosamente la lista de los poderosos que definitivamente necesitaba conocer. Cuando Jaeon despertó del sueño, volvió a encontrarse en su dormitorio. Mientras su conciencia nebulosa regresaba, el contenido de los libros que había leído en el sueño surgía vívidamente en su mente. Convencido de que no había sido un simple sueño, Jaeon contuvo a duras penas la risa que amenazaba con escapar. ¿Cuál será la razón? ¿Será porque vine aquí desde la biblioteca? Si su conciencia durante los sueños seguía conectada con aquella biblioteca, no había nada que temer. ¿Qué no podría lograr si podía buscar el conocimiento necesario en cualquier momento? No solo podría obtener el poder en Roma, sino que también podría provocar una revolución tecnológica siglos antes de tiempo. Exagerando un poco, podría convertirse en una existencia divina en este mundo. Pero como dicen, el exceso de confianza es el camino directo al fracaso. El pecho de Jaeon, que se había hinchado de emoción, se enfrió rápidamente antes de que pasara un día. De alguna manera volvió a dormirse y entró al mundo de los sueños, pero algo era extraño. Todos los libros que antes llenaban los estantes habían desaparecido, dejando solo uno. El único que quedaba era precisamente el libro que Jaeon había tomado ayer en su sueño. Había estado emocionado con la idea de dominar todo tipo de libros para provocar una revolución tecnológica, pero ahora todo parecía vacío. Quizás debería considerarse afortunado de poder seguir leyendo al menos el primer libro que tomó. No puede ser, solo puedo leer un libro. Pensándolo fríamente, era imposible que pudiera usar sin límites una habilidad tan extraordinaria. Debería haber considerado la posibilidad de que hubiera un límite de usos antes de hacerse ilusiones. Pero que el límite sea un solo libro, es absurdo. Por supuesto, poder conocer detalladamente toda la historia futura era una ventaja increíble, una especie de trampa divina. Solo con esto ya era suficiente para llegar a la cima de Roma. Aún así, si hubiera sabido que el límite era un libro, habría sido mucho más cuidadoso al elegir el primero. No, es imposible que solo pueda sacar un libro. Debe haber alguna condición. Aunque consideró varias posibilidades, como no podía verificarlas, por ahora no podía hacer nada. Cuando despertó del sueño y volvió a la realidad, Jaeon no pudo evitar una sonrisa amarga. Aunque se sentía incómodo, como si le hubieran dado algo para luego quitárselo, ¿qué podía hacer? Incluso en la situación actual, el hecho de que estuviera en una posición de ventaja abrumadora sobre cualquiera no había cambiado. Ahora todo dependía completamente de su determinación. Si me lanzo con una determinación mediocre, no llegaré a ninguna parte. Ya que he decidido entrar en este juego, debo alcanzar la cima sin falta. Mientras reflexionaba sobre varias cosas, Jaeon de repente pensó en la esclava que había traído. Septimus, ¿dónde está la niña que traje? Como estaba completamente agotada, la hicimos bañarse y ahora está descansando. Bien hecho. ¿Puedo verla un momento? Creo que sería lo mejor. Ella parece inquieta porque no sabe por qué está aquí. De hecho, los demás también están confundidos por no saber la razón. Necesitamos instrucciones sobre cómo tratarla de ahora en adelante. Era una manera de pedirle que aclarara con qué intención la había traído y cuál sería su función. Jaeon asintió con calma. Despidió a Septimus y fue solo a ver a la niña. La niña acababa de despertar en la cama y se incorporó con expresión aturdida. Aunque solo la habían limpiado, era irreconocible. Quizás gracias a la buena nutrición, su piel, que antes parecía la de un cadáver, había recuperado algo de color. Vestía una túnica blanca larga hasta los tobillos que Septimus le había puesto.
Los moretones en tu cuerpo desaparecerán con el tiempo, así que no te preocupes. ¿Puedes entender lo que digo? Cuando Jaeon le habló, la niña se sobresaltó e intentó levantarse para arrodillarse. No te levantes si no te sientes bien. No soy tan estricto. Gracias, mi bondadoso amo. Olvídalo de amo, simplemente llámame joven señor. La niña hablaba un latín con acento tosco pero comprensible. Sus ojos, mezclando miedo, gratitud y ansiedad, miraban fijamente a Jaeon. Con las manos temblorosas firmemente apretadas, reunió coraje para hablar. Yo sé limpiar bien y soy obediente. Por favor, no me golpee. Haré todo lo que me ordene. La niña se encogió instintivamente después de hablar. ¿Pensaría que la golpearían por hacer una petición tan atrevida? Jaeon, que no podía imaginar lo que ella había pasado hasta ahora, le habló suavemente para tranquilizarla. Aquí nadie te golpeará. Yo, el primogénito de esta casa, te lo garantizo. La mayoría de nuestros esclavos son personal especializado. El trato es diferente al de otros lugares. En los ojos de la niña, el miedo fue reemplazado por un atisbo de esperanza. Sus ojos marrones, que antes parecían muertos, ahora lucían como los de una persona viva. Gracias. ¿Cómo te llamas? En mi tierra natal me llamaban Danae. Aquí. Entonces te llamaré Danae. Si tienes un nombre original, no tiene sentido usar el que te dieron al convertirte en esclava. Danae es un nombre griego, ¿eres del oeste de Tracia? Sí. Era una región que casi limitaba con Grecia. Allí me capturaron como esclava y hasta ahora. Los ojos de Danae se humedecieron ligeramente. Los casos de personas libres que caían en la esclavitud eran tan comunes que ni siquiera eran tema de conversación. Pero desde la perspectiva de quien lo sufre, no es algo que se pueda pasar por alto, por insignificante que parezca. ¿Y tu familia? ¿Te gustaría encontrarlos? Mis padres fallecieron y mi hermano menor que fue capturado conmigo, probablemente ya esté muerto. Era un niño muy débil. Ya veo. Entonces, ¿cómo te gustaría vivir de ahora en adelante? Por supuesto que como esclava del amo, yo nunca he tenido pensamientos irrespetuosos. No tengo ningún deseo de volver a ser libre ni de escapar. Por favor, créame. Puedo vivir como una herramienta fiel para el amo. El rostro de Danae palideció, pensando que quizás estaban poniendo a prueba su lealtad. Ella había visto innumerables veces, y experimentado en carne propia, cuán miserablemente se quebraba el espíritu de los esclavos que anhelaban la libertad. Tranquila. No estoy tratando de probarte con ninguna intención oculta, así que habla con libertad. Soy un noble, no un comerciante de esclavos, ¿por qué haría algo tan innecesario? Sí, entiendo. En este mundo, un esclavo no es más que una posesión de su amo. Pero tú claramente fuiste una persona en el pasado, aunque ahora te llames a ti misma una herramienta. Es que, soy una herramienta. Jaeon la miró fijamente a los ojos. Su expresión mostraba que realmente lo creía así, no era algo fingido. Esa era la ley del mundo. Incluso aquellos que maldecían su condición de esclavos no podían negar esta ley que los ataba. La ley del más fuerte. El fuerte toma y el débil es tomado. Era natural que Roma, el poder hegemónico del Mediterráneo, gobernara sobre países y pueblos más débiles. Si la relación de poder fuera al revés, aquellos que ahora sufren harían lo mismo sin dudarlo. Una herramienta, no lo negaré. Pero ahora te estoy dando una oportunidad de elegir. Si quieres ser una esclava que renuncia a pensar y solo vive siguiendo órdenes, o si quieres convertirte en alguien capaz de cuestionar seriamente el mundo. ¿Está diciendo que, me liberarás si lo deseo? Jaeon asintió. ¿Has visto a Septimus? Tú también podrías llegar a ser como él, si te lo propones. Danae, sin comprender completamente las palabras de Jaeon, ladeó la cabeza. Era natural que no supiera qué tipo de trato recibían los esclavos liberados en una casa noble romana, ya que era la primera vez que veía una. Recordando la mención anterior sobre personal especializado, Danae se atrevió a hacer una pregunta por primera vez. ¿Acaso, podría recibir educación? ¿Como letras y matemáticas? Jaeon sonrió. Si lo deseas, te daré la misma educación que reciben los hombres. Si demuestras tu valor, podrías ser liberada. Pero incluso así, seguirás siendo una liberta de origen tracio y mujer.
Cuanto más aumenten tus conocimientos y se amplíe tu visión del mundo, más profunda podría volverse tu frustración. Podrías llegar a pensar que hubiera sido mejor crecer como una esclava ignorante pero bien alimentada. No tengo interés en ayudar a personas que se quedan quietas como árboles esperando que llueva del cielo. La elección es tuya. Yo solo ofrezco la oportunidad. Si deseas convertirte en alguien más que una herramienta, puedo apoyarte plenamente. Jaeon se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. No estoy tratando de parecer bueno ni prometiendo grandilocuentemente salvar tu vida. Solo lo hago porque puedo. No necesitas sentirte presionada. Yo. La voz de Danae temblaba. Las palabras de Jaeon sacudían todo el mundo que ella había conocido hasta ahora. No era simple fanfarronería de un noble presumido. Sus ojos, antes oprimidos por la cruel realidad, se avivaron. Y sus labios temblaron. Pronto, sus ojos marrones se humedecieron y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Luego, como si se hubiera roto un dique, comenzó a sollozar. Era un llanto que contenía muchos significados. Resentimiento por su destino como esclava y hacia quienes la habían convertido en una. Alivio por recuperar la esperanza y un deseo ardiente de vivir como una persona. Jaeon se acercó y le dio suaves palmadas en la espalda. Tomaré eso como tu respuesta. Lo siento, y muchas gracias. Cuando te recuperes, te diré lo que debes hacer. Estudia con dedicación. Danae hipó varias veces y finalmente logró detener su llanto. Disculpe, aún no sé su nombre. Los demás solo lo llaman joven señor. ¿Mi nombre? Jaeon se apartó lentamente y se puso de pie. La brillante luz del sol que entraba por el patio lo iluminaba. Como decidiendo por sí mismo, pronunció su nombre. Así es. Ya no era Lee Jaeon. Marcus Licinius Crassus. Abandonaría el nombre de Lee Jaeon y viviría como Marcus. Habiendo tomado esta firme decisión, se dio la vuelta y salió de la habitación. Ya que había decidido ascender, no podía seguir perdiendo el tiempo solo divirtiéndose. En lugar de esperar pasivamente hasta alcanzar la mayoría de edad, debía empezar a moverse diligentemente desde ahora y concretar sus planes. Para ejecutar el primer paso, Marcus fue a buscar a su padre, Craso. Capítulo 5. Una vez tomada la decisión, solo quedaba ponerla en acción. Marcus, dejando atrás a Danae, fue directamente a buscar a su padre, Craso. Craso, aparentemente sin esperar la visita de su hijo, recibió a Marcus con una expresión de ligera sorpresa. Qué inesperado que vengas a buscarme por tu cuenta. Justo pensaba que habías estado bastante tranquilo estos días, ¿acaso causaste algún otro problema? ¿Cómo cree? Si fuera así, Septimus ya le habría informado. Cierto. Por eso mismo me resulta más difícil entender. ¿Para qué has venido? Ante la mirada de Craso, que no mostraba ni un ápice de confianza, Marcus no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. He venido porque tengo algo que pedirle, padre. Antes de eso, yo también tengo algo que preguntarte. ¿Por qué trajiste a esa muchacha Tracia? ¿Piensas hacerla tu concubina? Para nada. Tengo otros planes y quiero que reciba educación especializada. Educación especializada para una esclava, y no solo educación básica. Craso, recostado diagonalmente en un largo asiento, ladeó la cabeza. A diferencia de Grecia, en Roma las mujeres recibían educación básica, incluyendo alfabetización. Sin embargo, usualmente terminaba ahí, y solo las mujeres de familias eruditas recibían educación secundaria en gramática. Mientras que algunos esclavos varones en ocupaciones específicas podían recibir educación superior, era inaudito para una esclava. Era natural que Craso mostrara incredulidad. Llegará el momento en que será útil, sin duda. No veo cómo una simple esclava pueda ser de gran ayuda, pero bueno, haz lo que quieras. Gracias. Dejando de lado el asunto de la esclava, ¿qué querías pedirme? Si es algo simple, podría concedértelo como recompensa por tu reciente buen comportamiento. El simple hecho de no estar completamente ebrio ya se consideraba buen comportamiento. Marcus podía ver claramente cuán bajas eran las expectativas que Craso tenía de él. Me lo he ganado. Pero precisamente por eso, el efecto que puedo lograr será considerable. Cuando alguien que siempre se ha destacado mejora aún más, solo recibe elogios superficiales.
Por el contrario, cuando alguien de quien no se espera nada logra incluso resultados mediocres, sus logros parecen mucho más impresionantes. Marcus tomó un profundo respiro y fue directo al grano. Quisiera aprender sobre los negocios de la familia. Por favor, permítamelo. ¿Qué? ¿Quieres aprender sobre los negocios? Los ojos de Craso se abrieron de par en par ante esta petición inesperada. En Roma, 12 años era la edad para comenzar la educación secundaria. Naturalmente, Marcus también recibía educación, aunque superficial, bajo un reconocido profesor de gramática griega. Los ciudadanos romanos celebraban su ceremonia de mayoría de edad a los 17 años, cuando podían vestir la toga, el atuendo formal romano. Un muchacho que aún no había celebrado esta ceremonia ni había servido en el ejército era considerado en edad de concentrarse en sus estudios. Esto era especialmente cierto para los hijos de la clase alta. Los hijos de senadores, después de completar gramática, aritmética y geometría, tenían montañas de materias por aprender, incluyendo retórica, técnicas de oratoria y filosofía. Con tanto por hacer, pedir otras tareas podría verse como evadir las obligaciones. Craso preguntó bruscamente. ¿Tanto odias estudiar? No es eso. Por supuesto que seguiré dedicándome a mi educación actual. Solo quiero además observar y aprender de cerca los negocios familiares. ¿Por qué? Los libertos de la familia se encargarán del trabajo práctico de todos modos. Y como miembro de nuestra familia, ¿no deberías entrar al Senado? Incluso con tu falta de popularidad, podrías conseguir el puesto de cuestor usando nuestro poder económico. Sí, por supuesto que ese es mi plan. El Senado, originalmente limitado a 300 miembros, se había expandido a 600 tras las reformas de Sila. Aquellos que seguían la carrera de cuestor edil petor cónsul y pasaban la revisión del censor se convertían en senadores. Estos cargos, sin remuneración, eran conocidos en Roma como carrera honorable. Los jóvenes de familias prestigiosas generalmente entraban al Senado apenas ocupaban el cargo de cuestor. En Roma, sin una comisión electoral, el soborno a votantes era práctica común. Mientras que era difícil para los cargos de cónsul, 2 puestos, o pretor, 8 puestos, el puesto de cuestor, 20 puestos, podía conseguirse con suficiente dinero. Incluso un sinvergüenza como Marcus podría ser elegido cuestor con el respaldo familiar. Lógicamente, alguien destinado a ser senador no tenía razón para involucrarse en el comercio desde joven. Para mantener y aumentar la riqueza familiar, es necesario conocer bien el comercio. Pero no debes confundir el orden de las prioridades. Por supuesto. Aunque los libertos se encarguen de los detalles, ¿no debería el responsable supervisar el negocio en general? Publio podría destacar como político, pero le falta talento para los negocios. Es demasiado honesto y bondadoso. Las palabras de Marcus tocaban un punto que Craso también había considerado. Publio, su hijo menor, era tan diferente a la familia Craso que se decía que era como si un halcón hubiera engendrado a un águila. Era un muchacho con el carácter para ser amado y respetado por todos. Pero era demasiado puro y limpio para involucrarse en los negocios. Sería afortunado si tan solo lograra mantener la fortuna familiar. Lo más probable es que la disminuyera. ¿Y tú, crees que serás diferente? Sé que no tengo su capacidad, padre. Por eso quiero familiarizarme con los negocios desde ahora. Craso, que estaba recostado oblicuamente, se enderezó. Su mirada penetrante atravesó a Marcus. Un viento gélido le recorrió la espalda. A pesar de la intimidante presencia, Marcus no se acobardó. Craso no lo miraba así para intimidar a su hijo. Simplemente había cambiado su postura de padre a la de un implacable empresario. Esta era la presencia del jefe de la familia Craso, en la cúspide de la riqueza romana. La voz seca de Craso cayó sobre los oídos de Marcus, que temblaba en silencio. Desde pequeño hasta ahora solo has causado problemas. Nunca has cumplido mis expectativas. ¿Por qué debería dejarme engañar por ti una vez más? Si no daba una respuesta convincente aquí, la negociación terminaría de inmediato. Marcus humedeció su boca con vino diluido y tomó aire. Siendo sincero, no me sentía capaz de destacar como político y cumplir sus expectativas. Era evidente que mis habilidades no se comparaban con las de mi hermano. Si era así, deberías haber mostrado al menos el esfuerzo por mejorar. Me dolía ver cómo sus expectativas se trasladaban a mi hermano, y me odiaba a mí mismo por no estar a la altura.
Aunque era una mentira bien elaborada, el efecto fue innegable. La mirada fría de Craso vaciló por un momento. Él también era humano y padre de 2 hijos. No hay padre que no se conmueva cuando un hijo confiesa sinceramente sus fallos. ¿Y por eso te emborrachabas y causabas problemas desde tan joven? Quería escapar de la realidad. Pero he aclarado mi mente. Decidí aceptar lo que debo aceptar. No puedo ser como mi hermano. En cambio, quiero ser útil a la familia en un área diferente. ¿Hay alguna razón en particular para este cambio repentino? Craso no se dio cuenta, pero su tono se había suavizado notablemente. Marcus, juzgando que casi lo había convencido, puso todo su esfuerzo en su actuación. Hace unos días, cuando desperté completamente ebrio, sentí un remordimiento terrible. Me pregunté hasta cuándo viviría así, si podría estar satisfecho llevando esta clase de vida hasta mi último aliento. Sí, a tu edad es normal ser especialmente sensible. Debiste tener muchas preocupaciones. Quizás piense que no tengo responsabilidad como hermano mayor, pero decidí dejarle a mi hermano la carga de suceder a la familia. Aunque es vergonzoso, me sentí más ligero después de tomar esa decisión. En cambio, decidí buscar algo que yo pudiera hacer. ¿Y eso es el comercio? Marcus asintió como respuesta. Craso apartó la mirada de su hijo y cerró los ojos por un momento. Un silencio incómodo envolvió el ambiente. Aunque solo fueron segundos, el silencio oprimía el pecho de Marcus. Si fallaba aquí, tendría que dar un largo rodeo. Los ojos más relajados de Craso examinaron el rostro de Marcus antes de soltar un pequeño suspiro. No hay razón para negarte si solo quieres observar y aprender. Si juzgo que realmente tienes talento para los negocios, te prepararé una posición adecuada. Gracias. Me esforzaré al máximo para no decepcionarlo. La persuasión había funcionado perfectamente. Mientras Marcus sonreía aliviado, Craso añadió fríamente una condición. Si se demuestra que solo fueron palabras otra vez, nunca más te daré otra oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Marcus tenía varios planes infalibles. Estaba seguro de que solo aumentaría la fortuna familiar, nunca la disminuiría. Teniendo en cuenta que esta es mi última oportunidad, aprenderé como si mi vida dependiera de ello. Espero que no sean solo palabras. Marcus respondió con una sonrisa confiada. Aunque no lo demostró, Craso estaba internamente muy satisfecho con el sorprendente cambio en su hijo en solo unos días. Quizás por eso, la conversación entre padre e hijo terminó en un ambiente cordial por primera vez en mucho tiempo. Y eso es en general lo que necesitas saber. Qué complicado es todo esto. Como dice el refrán, el hierro debe golpearse mientras está caliente. Marcus comenzó inmediatamente su educación en los negocios familiares. Septimus, quien ya manejaba los asuntos prácticos, se convirtió en su instructor. Honestamente, Marcus había subestimado los negocios de la antigüedad, pensando que no podían ser tan impresionantes. Rápidamente se arrepintió de esta arrogancia moderna. La riqueza de la familia Craso era verdaderamente inmensa, más allá de lo imaginable, y los negocios que manejaban con esta fortuna eran enormemente extensos. Según los libros, la fortuna de la familia Craso, convertida a valores modernos, superaba los 200 billones. Esto la ubicaba en el 8º lugar entre las personas más ricas de la historia según la revista Forbes. Para Marcus, que raramente había tenido siquiera 200.000 won en su cuenta bancaria, era imposible comprender tal magnitud. Envío de esclavos especializados a las minas, brigadas de bomberos, administración de grandes haciendas, transporte y fabricación de carruajes, bienes raíces, navegación marítima, e incluso entrenamiento de gladiadores, ¿realmente no hay área en la que no estén involucrados? Así es. Puede considerar que estamos en todos los negocios rentables de Roma. Esto es literalmente como un conglomerado moderno. Decenas de empresas subsidiarias eran administradas bajo el nombre de libertos, y bajo cada liberto había desde decenas hasta cientos de esclavos. La escala y sofisticación superaban sus expectativas, provocando su admiración. La familia Craso es el símbolo de la riqueza en Roma. La expresión de Septimus, con los hombros erguidos, mostraba cierto orgullo. El orgullo de haber contribuido a la acumulación de esta inmensa riqueza. Con una escala de negocios tan vasta, incluso para mi padre debe ser imposible supervisar todos los detalles, ¿verdad?
Así es. Pero el señor Craso tiene una visión perspicaz para entender la esencia de los negocios. Cuando él toma las grandes decisiones, nuestro trabajo es concretarlas. Cuanto más escuchaba, más similitudes encontraba con los conglomerados de la Corea moderna. Un líder empresarial con fuerte poder de control determina la dirección de la compañía, y presidentes capaces lo respaldan. Pensar que una estructura empresarial así fuera posible en un estado antiguo. Aunque casi se siente abrumado, afortunadamente Marcus no perdió su determinación. Después de todo, lo que él pretendía desde el principio era establecer el marco general del negocio y maximizar las ganancias. Los detalles complejos no eran su preocupación. La esencia de la inversión es comprar barato y vender caro. Si uno puede hacer esto de manera consistente, cualquiera puede generar ingresos enormes. La razón por la que la mayoría no puede hacerlo es porque no pueden predecir las fluctuaciones de precios. Naturalmente, Marcus tampoco tenía esa habilidad. Pero afortunadamente, tenía conocimientos que hacían innecesaria la predicción. El aumento y caída drástica en el precio del trigo es un hecho histórico que ocurrirá pronto. Solo con esto puedo generar enormes ganancias. El trigo es el alimento básico de los romanos. Cada vez que su precio fluctuaba, la situación política de Roma cambiaba drásticamente. Por eso, los libros que trataban detalladamente la historia romana siempre mencionaban, aunque brevemente, el precio del trigo. En la sociedad moderna, la información era dinero. Esto no era diferente en la sociedad antigua. Marcus comenzaba a vislumbrar cómo podría utilizar su conocimiento en los negocios familiares. Fin del capítulo 5.